La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del sótano donde Isabel Martínez vivía con su bebé de 8 meses. Las paredes mostraban manchas de humedad que parecían expandirse cada día más, como si el edificio mismo estuviera enfermo. El moho negro se extendía por las esquinas como dedos siniestros y el aire pesado olía a abandono y desesperación. Mateo ardía en fiebre. Su pequeño cuerpo temblaba mientras Isabel lo mecía desesperadamente en sus brazos, cantándole la misma nana que su madre le había cantado cuando era niña. «Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor», susurraba con voz ronca de tanto llorar, aunque sabía que el sueño no llegaría mientras la fiebre consumiera a su bebé. Había intentado absolutamente todo. El centro de salud público tenía una lista de espera de 3 días, y la recepcionista le había mirado con esa mezcla de lástima y hastío reservada para las madres jóvenes sin recursos. La farmacia del barrio había cerrado por quiebra la semana anterior, dejando solo un cartel descolorido que decía «Gracias por 30 años de confianza». Su tarjeta de crédito había sido rechazada en 4 farmacias diferentes, cada pitido de rechazo como una puñalada en su orgullo ya maltrecho. Los 5 euros arrugados en su bolsillo eran todo lo que quedaba hasta el próximo pago de su trabajo limpiando oficinas, que no llegaría hasta dentro de una semana interminable. Isabel miró el reloj de pared roto que marcaba eternamente las 3:15. En realidad eran casi las 11 de la noche. Había estado despierta durante casi 40 horas, sostenida solo por café barato y terror maternal. Su reflejo en el espejo roto del armario le devolvía la imagen de una extraña. Ojeras profundas, cabello enmarañado, la camiseta manchada con vómito de bebé y sus propias lágrimas. «Por favor, Dios, por favor», murmuró, aunque hacía mucho que había dejado de creer en milagros. «No te lleves a mi bebé. Es todo lo que tengo». Miró el teléfono con ojos vidriosos por las lágrimas. El número que había guardado como doctora Carmen estaba mal anotado. Lo sabía porque había intentado llamar 3 veces sin éxito. Pero la desesperación la empujó a enviar un mensaje de todos modos. Era su último recurso, su último acto desesperado de una madre al borde del abismo. Sus dedos temblaban mientras escribía, las lágrimas cayendo sobre la pantalla agrietada, distorsionando las letras. «Este mensaje es para quien lo lea. Mi bebé lleva 3 días con fiebre alta. Necesito antibióticos, pero solo tengo 5 euros. Por favor, si alguien puede ayudar. Vivo en calle Esperanza 47, sótano B, Vallecas. Me llamo Isabel. Mi bebé se llama Mateo. Por favor. Es todo lo que tengo en este mundo». Presionó enviar sin esperanza real, solo con la necesidad primitiva de hacer algo, cualquier cosa. El mensaje viajó a través de las torres de telecomunicaciones de Madrid, rebotando de satélite en satélite, cruzando la ciudad dividida entre ricos y pobres hasta llegar a un penthouse en el exclusivo barrio de Salamanca, donde otro mundo existía a solo kilómetros de distancia. Gabriel Mendoza, CEO de Mendoza Pharma, estaba en su estudio privado revisando informes trimestrales que predecían ganancias récord. Los números verdes en la pantalla representaban millones, pero para él eran solo eso, números. A sus 35 años había logrado todo lo que el dinero podía comprar y había descubierto que no era suficiente. El penthouse de 300 metros cuadrados con vista panorámica a Madrid se sentía vacío. Los muebles de diseñador parecían fríos. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de la lluvia contra los ventanales y el ocasional tintineo de su vaso de whisky de 30 años. Era tarde, casi medianoche, y normalmente ignoraría cualquier mensaje a esa hora. Pero algo lo hizo mirar. Tal vez fue el destino, o tal vez fue ese sexto sentido que había desarrollado desde que supo que, en algún lugar de Madrid, existía un hijo suyo que nunca conocería. 9 meses atrás, en un bar de mala muerte en Lavapiés, donde había ido a esconderse de su mundo de apariencias, había conocido a una camarera. Isabel había dicho que se llamaba. Ojos marrones como chocolate caliente, una sonrisa que iluminaba el lugar sórdido y una risa que lo había hecho olvidar por una noche quién se suponía que era. Habían hablado hasta el amanecer sobre todo, y nada. Sobre sus sueños frustrados. Ella quería ser enfermera. Él quería ser músico antes de que la responsabilidad familiar lo atrapara. Sobre sus miedos. Ella temía morir sola. Él temía vivir sin propósito. Habían hecho el amor con una pasión que lo había sacudido hasta los cimientos y por primera vez en años Gabriel había sentido algo real. Pero al despertar, ella había desaparecido. Sin número, sin apellido, sin dirección. Solo el recuerdo de su perfume barato y el vacío que dejó en su cama y en su vida. Leyó el mensaje una vez, luego otra,
la dirección en Vallecas, el nombre del bebé, Mateo. La edad coincidía perfectamente. Su corazón comenzó a latir erráticamente. No, puede ser, murmuró, pero sus manos ya estaban marcando el número de su asistente personal. Ricardo, necesito al doctor Herrera y una ambulancia privada en mi oficina en 10 minutos. También quiero que traigas todo el stock de antibióticos pediátricos del laboratorio. Es una emergencia. Señor Mendoza, son casi medianoche. Ahora. Ricardo. La urgencia en su voz no admitía discusión. Mientras se ponía el abrigo, Gabriel no podía dejar de pensar en las probabilidades. ¿Cuántas Isabel con bebés de 8 meses llamados Mateo podría haber en Vallecas? Su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor mientras salía hacia la tormenta. Si era ella, si era su hijo, nunca se perdonaría no haber estado allí desde el principio. Isabel había perdido la noción del tiempo. Mateo finalmente se había dormido en sus brazos, aunque su frente seguía ardiendo como carbón. Ella misma comenzaba a dormitar, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento extremo cuando escuchó golpes urgentes en la puerta. Su primer instinto fue no abrir. En Vallecas a medianoche las visitas inesperadas nunca traían buenas noticias. Podían ser cobradores o peor, los servicios sociales venían a llevarse a Mateo. Los golpes continuaron más insistentes, acompañados ahora de voces. «¿Isabel Martínez? Soy el doctor Herrera. Vengo por el bebé enfermo». «¿Doctor?» Isabel. No había llamado a ningún doctor. Con Mateo aún en brazos se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. Vio a un hombre mayor con bata blanca impecable, maletín médico en mano, y detrás de él, más sorprendente aún, a 2 paramédicos con uniforme y una camilla portátil. «No, no he llamado a ninguna ambulancia», dijo a través de la puerta, su voz ronca de cansancio y llanto. «No tengo dinero para pagar esto. Debe ser un error». «No hay ningún error, señora Martínez. Todo está pagado. Por favor, abra». Cada minuto cuenta para su hijo. La mención de su hijo la decidió. Si había aunque fuera una mínima posibilidad de ayudar a Mateo, tenía que arriesgarse. Con manos temblorosas quitó los 3 cerrojos que había instalado ella misma y abrió la puerta lentamente. El doctor Herrera entró inmediatamente con la eficiencia de alguien acostumbrado a emergencias, seguido por los paramédicos. Pero fue la 4ª figura, esperando en el pasillo mal iluminado, la que le robó el aliento y casi la hace dejar caer a Mateo, alto, con un traje oscuro que probablemente costaba más que un año de su alquiler, empapado por la lluvia, esos ojos, verdes que había visto solo una vez pero que aparecían en sus sueños cada noche, el cabello negro ahora pegado a su frente por la lluvia, la mandíbula fuerte que Mateo había heredado, las manos que recordaba recorriendo su piel. «Gabriel», susurró, casi sin voz, sintiendo que el mundo se inclinaba peligrosamente. «Gabriel». Mendoza entró lentamente, como si caminara en un campo minado. Sus ojos se fijaron primero en ella, más delgada con signos evidentes de agotamiento y pobreza, pero aún hermosa de esa manera que lo había cautivado. Luego su mirada se deslizó hacia el bebé en sus brazos y el mundo pareció detenerse. Incluso enfermo, incluso con la cara roja por la fiebre, era imposible negar el parecido. Era como ver una fotografía de su propia infancia. Los mismos ojos verdes ahora vidriosos por la fiebre, la misma barbilla pronunciada, incluso el pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda. «Dios mío», exhaló Gabriel, sintiendo que sus piernas amenazaban con ceder. «Recibí tu mensaje», dijo simplemente, aunque 1000 emociones cruzaban su rostro. Shock, dolor, asombro y algo que parecía peligrosamente a esperanza. El doctor Herrera ya estaba examinando a Mateo con manos expertas, tomando su temperatura, escuchando sus pulmones, revisando su garganta. «Tiene una infección respiratoria severa que se ha complicado. Temperatura de 40.5 grados. Necesita antibióticos intravenosos inmediatamente y probablemente hospitalización. Recomiendo trasladarlo al Hospital Privado Santa Elena de inmediato». «No puedo pagar un hospital privado», Isabel protestó débilmente, aunque sus brazos apretaron instintivamente a Mateo. «Por favor, llévenlo al hospital público». «Yo me encargo de absolutamente todo», Gabriel interrumpió, su voz dejando claro que no aceptaría discusión. Se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a huir. ¿Puedo verlo más de cerca?» Isabel asintió mudamente, sin fuerzas para protestar. Gabriel se acercó hasta estar a centímetros de ellos. Su colonia cara se mezcló con el olor a enfermedad y pobreza del apartamento. Extendió una mano temblorosa y tocó suavemente la frente ardiente de Mateo.
El bebé abrió los ojos en ese momento, y padre e hijo se miraron por primera vez. Mateo, en su delirio febril, sonrió débilmente y murmuró algo ininteligible, extendiendo su manita hacia el extraño que se parecía tanto a las fotos que su madre a veces miraba llorando. «Es mío». No fue una pregunta, sino una afirmación, cargada de asombro y dolor. Después, dijo Isabel, exhausta más allá de las palabras, «Primero salvemos a Mateo, por favor». Durante el traslado en la ambulancia privada, un vehículo que parecía más una suite móvil de hospital que una ambulancia común, Isabel mantuvo a Mateo en sus brazos mientras el doctor Herrera, con ayuda de una enfermera que apareció de Saint-Épois, la nada preparaba la vía intravenosa. Gabriel se sentó frente a ella, sus ojos nunca dejando a madre e hijo, como si temiera que desaparecieran si parpadeaba. «¿Por qué desapareciste?», preguntó finalmente cuando el antibiótico comenzó a fluir por las venas de Mateo. Su voz era apenas audible sobre el sonido de la sirena y los monitores médicos. «Te busqué por todas partes. Volví al bar cada noche durante un mes. Contraté investigadores privados. Fue como si te hubiera tragado la tierra». Isabel lo miró, viendo genuino dolor en sus ojos, y sintió que su corazón se rompía de nuevo. «Descubrí quién eras realmente la mañana siguiente. Mi compañera de piso me mostró un artículo. Gabriel Mendoza, heredero de Mendoza Pharma, uno de los solteros más codiciados de España, CEO multimillonario. Yo era solo una camarera, Gabriel. Una noche de aventura para presumir con tus amigos ricos». «Nunca fuiste eso», protestó él con vehemencia, inclinándose hacia adelante, sus manos queriendo tocarla pero sin atreverse. «Esa noche fue real. Más real que cualquier cosa en mi vida. Te busqué porque no podía dejar de pensar en ti, en tu risa, en la forma en que me mirabas como si fuera solo Gabriel, no el heredero Mendoza. Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después», Isabel confesó, las lágrimas comenzando a caer mientras acariciaba el cabello húmedo de Mateo. «¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Presentarme en tu torre de cristal? ¿Decir hola, soy la camarera de hace 2 semanas y espero un hijo tuyo?» Había visto las revistas, Gabriel. Tu novia en ese momento era una condesa italiana. Antes de ella una famosa pianista. Todas rubias, altas, elegantes. Todas de tu mundo. No chicas como yo que limpian vómito de borrachos para pagar el alquiler. «Me dejó la condesa, Gabriel», dijo en voz baja, 2 días después de conocerte. No podía dejar de comparar su risa falsa con la tuya genuina. Su conversación vacía con tus historias sobre los clientes del bar. Su frialdad calculada con tu calidez natural. El hospital privado Santa Elena era como entrar a otro planeta para Isabel. Pasillos de mármol italiano que brillaban bajo luces suaves, habitaciones privadas más grandes que su apartamento entero, personal médico que la trataba con una deferencia que la hacía sentir como una impostora. Mateo había sido instalado en una suite pediátrica con vista a un jardín zen, conectado a monitores de última generación que registraban cada latido, cada respiración con precisión militar. El antibiótico intravenoso ya estaba haciendo efecto. La fiebre había bajado a 38 grados y Mateo dormía profundamente por primera vez en días. El doctor Herrera, quien resultó ser el jefe de pediatría del hospital y amigo personal de Gabriel, había asegurado que con el tratamiento adecuado, Mateo estaría completamente recuperado en 48 a 72 horas. «Ha tenido suerte», le había dicho a Isabel en privado. «Unas horas más y podríamos haber estado hablando de daño cerebral permanente por la fiebre. O peor». Ahora, con la crisis médica bajo control, Isabel no podía evitar enfrentar la crisis personal que se avecinaba como una tormenta en el horizonte. Gabriel no se había separado de ellos ni un momento. Había hecho docenas de llamadas, dado órdenes con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido y de alguna manera había conseguido que el jefe de pediatría del hospital, 2 especialistas en enfermedades infecciosas y hasta un neurólogo pediatra vinieran a las 3 de la madrugada. Ahora estaba sentado en el sofá de cuero de la suite, su corbata deshecha, los primeros 3 botones de su camisa abiertos, el cabello despeinado por pasarse las manos constantemente por él. Observaba dormir a Mateo con una intensidad que hacía que Isabel quisiera llorar. «Necesitamos hablar», dijo ella finalmente sentándose en la silla junto a la cuna hospitalaria de alta tecnología. «De verdad hablar, no dar vueltas al tema». Gabriel asintió frotándose los ojos cansados. «Es mío, ¿verdad? Mateo es mi hijo, nuestro hijo». «Sí», respondió Isabel simplemente. No tenía sentido negarlo. El parecido era innegable. Y además estaba cansada de mentiras, de secretos, de llevar sola esta carga. «¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta no era acusatoria, sino profundamente triste. «¿Acaso pensaste que no querría saber? ¿Que no me importaría?».
Isabel respiró profundamente buscando las palabras correctas. ¿Recuerdas esa noche? Hablamos durante horas. Me dijiste que tu familia esperaba que te casaras con alguien de tu nivel social, que tu madre ya tenía una lista de candidatas apropiadas de las mejores familias de España, que las expectativas sobre ti eran enormes, que el peso del legado familiar a veces te ahogaba. Estaba borracho, protestó Gabriel, aunque sabía que era una excusa débil. Y me estaba desahogando contigo porque me sentía cómodo, seguro. No significa que estuviera de acuerdo con todo eso, pero es tu realidad. Isabel continuó, las lágrimas amenazando con desbordarse. Al día siguiente, cuando descubrí quién eras, investigué. Tu mundo, Gabriel. Galas de caridad de 5.000 euros el cubierto. Vacaciones en yates privados. Una casa en cada continente. Tu reloj vale más que lo que yo gano en 5 años. ¿Dónde encajaba yo en ese mundo? ¿Una camarera embarazada de Vallecas que compra ropa en tiendas de segunda mano? Gabriel se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana que mostraba las luces de Madrid titilando en la madrugada. ¿Así que tomaste la decisión por ambos? ¿Decidiste unilateralmente que yo no era digno de conocer a mi hijo? Decidí proteger a mi hijo. Isabel se levantó también, la emoción finalmente desbordándose. De un mundo que lo vería como un error, un escándalo, el bastardo del gran Gabriel Mendoza, de abuelos que lo considerarían una mancha en su precioso linaje, de una vida siendo comparado con los hijos legítimos que tendrías con tu esposa apropiada, de crecer sabiendo que su padre se avergonzaba de él y su madre. Nunca me habría avergonzado. Gabriel se giró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Es mi hijo, mi sangre, mi legado más importante. ¿Crees que me importa un carajo lo que piense mi familia o la sociedad? ¿Crees que preferiría una vida vacía, con una esposa trofeo antes que esto, antes que ustedes? No te conocía lo suficiente para saberlo. Isabel gritó, y luego se cubrió la boca, mirando hacia Mateo que se movió pero no despertó. Continuó en voz más baja. Solo sabía que era una chica pobre de Vallecas que se había enamorado estúpidamente de un príncipe en una sola noche. De cuento. Y los cuentos no son reales, Gabriel. Las cenicientas no terminan con el príncipe. Terminan fregando pisos mientras el príncipe se casa con la princesa. La palabra enamorado quedó flotando entre ellos como una confesión no intencional. Gabriel se acercó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento. Yo también me enamoré esa noche, confesó, su voz ronca de emoción. Por eso te busqué tan desesperadamente. Por eso no he podido estar con nadie. Más desde entonces. Cada mujer que mi madre ponía frente a mí la comparaba contigo, y todas salían perdiendo. Isabel, no fue solo sexo para mí, fue encontrar una parte de mí que no sabía que faltaba. Antes de que Isabel pudiera responder, Mateo comenzó a llorar. Ambos se movieron instintivamente hacia él, pero Gabriel llegó primero, con una delicadeza que contradecía su tamaño. Levantó al bebé en sus brazos. Mateo dejó de llorar casi inmediatamente, mirando con curiosidad somnolienta a este extraño que olía diferente pero de alguna manera familiar. «Hola, pequeño», susurró Gabriel, su voz quebrándose completamente. Soy tu papá. Siento haber tardado tanto en llegar». Los siguientes 2 días fueron una montaña rusa emocional. Mateo se recuperaba admirablemente, volviendo a ser el bebé alegre y curioso que era antes de la enfermedad. Gabriel había prácticamente trasladado su oficina al hospital, trabajando desde la suite mientras aprendía obsesivamente cada detalle sobre su hijo, que prefería dormir sobre su lado izquierdo, que solo comía papillas y tenía exactamente la temperatura correcta, que se calmaba con una canción específica que Isabel le cantaba. La tarde del segundo día, mientras Isabel daba a Mateo su biberón, Gabriel recibió una llamada que lo hizo palidecer. «Madre», dijo, y Isabel sintió su estómago contraerse. «¿Dónde diablos has estado?» La voz de Carmen Mendoza era audible incluso desde donde Isabel estaba sentada. «Has faltado a 3 reuniones de la junta directiva. Roberto dice que estás en el Santa Elena. ¿Estás enfermo?» «No, madre. Estoy con mi hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel podía imaginar a la matriarca Mendoza procesando esta información, calculando el daño a la reputación familiar. «¿Tú qué?» La voz cuando volvió era glacial. «Mi hijo y su madre están en el hospital. Mateo estuvo muy enfermo. Voy para allá. Madre, no creo que...». La línea se cortó. Gabriel miró a Isabel con expresión de disculpa y algo de pánico. «Mi madre viene, lo siento. Es como un huracán con Chanel. No sé cómo pararla». Isabel sintió que iba a vomitar.
Carmen Mendoza era legendaria en los círculos sociales de Madrid. Descendiente de una de las familias más antiguas de España, conexiones con la realeza, una mujer que podía destruir reputaciones con una sola palabra. 45 minutos después, Carmen Mendoza entró en la suite como si fuera suya. Era una mujer imponente de 60 años, con el porte de alguien acostumbrada a que el mundo se inclinara ante ella. Vestía un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Isabel, y su mirada podía congelar el infierno. Sus ojos se posaron primero en Isabel, evaluándola de pies a cabeza en segundos. La ropa barata, el agotamiento evidente, la juventud, la belleza innegable a pesar de todo. Luego se fijaron en el bebé en brazos de Isabel, y algo en entonces. Su expresión cambió. Así que es cierto, dijo, su voz como seda sobre acero. Mi hijo tiene un heredero que mantuvo en secreto. Madre, Gabriel se interpuso protectoramente entre su madre y Isabel. No es momento para tus juegos de poder. Mi hijo ha estado enfermo. Tú, hijo, Carmen repitió, acercándose lentamente. ¿Puedo verlo? Isabel, paralizada por el miedo, solo pudo asentir. Carmen se acercó y estudió a Mateo con intensidad clínica. El bebé, ajeno a la atención, le sonrió mostrando sus dos únicos dientes y extendió sus manitas hacia los brillantes pendientes de diamantes de Carmen. Dios santo, exhaló Carmen, y para sorpresa de todos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Es idéntico a ti cuando eras bebé, Gabriel. Absolutamente idéntico. Señora Mendoza, Isabel finalmente encontró su voz. Sé lo que debe estar pensando. Una cazafortunas que atrapó a su hijo. Pero no quiero nada. No su dinero, no su apellido. Solo quería que Mateo viviera. Por eso el mensaje... ¿Mensaje? Carmen la interrumpió mirando a Gabriel. Gabriel explicó rápidamente sobre el mensaje de texto equivocado, la desesperación de Isabel, cómo había descubierto la verdad. A medida que hablaba, algo en la expresión de Carmen se suavizaba marginalmente. Dame al niño, ordenó Carmen. Madre, he dicho que me des a mi nieto. Con manos temblorosas, Isabel le entregó a Mateo. Carmen lo sostuvo con la experiencia de una madre y, para asombro de todos, comenzó a hablarle suavemente en un tono que Gabriel no había escuchado desde su infancia. Hola, mi precioso. Soy tu abuela Carmen. Vas a tener todo lo que mereces en esta vida. Todo. Miró a Isabel por encima de la cabeza de Mateo. Una camarera de Vallecas. Los medios tendrán un festín con esto. Me importan poco los medios, Gabriel intervino firmemente. Me importan mi hijo y su madre. Carmen estudió a su hijo con ojos calculadores. ¿La amas? La pregunta directa tomó a todos por sorpresa. Yo... Gabriel miró a Isabel. Sí, la amo. La he amado desde esa noche hace 9 meses. ¿Y tú? Carmen se dirigió a Isabel. ¿Amas a mi hijo o solo al padre de tu hijo? Isabel sintió que toda su vida dependía de su respuesta. Miró a Gabriel, recordando esa noche mágica, estos 2 días de verlo con Mateo, la forma en que la miraba como si fuera preciosa. Lo amo, admitió en voz baja, aunque sé que es imposible. Los mundos pueden fusionarse, Carmen la interrumpió sorprendiendo a todos. Mi propio padre era un simple médico de pueblo cuando conoció a mi madre, una duquesa. El amor verdadero es raro, querida. Si existe, aquí, gesticuló entre ellos, entonces los mundos no importan. Una semana después, Isabel se encontraba en el ático de Gabriel en Salamanca, sintiéndose como Alicia después de caer por el agujero del conejo. El penthouse de 300 metros cuadrados con vistas panorámicas de Madrid era más grande que todo el edificio donde ella vivía. Mateo, completamente recuperado, gateaba felizmente por la alfombra persa que probablemente costaba más que todo lo que Isabel había ganado en su vida. Gabriel había insistido en que se mudaran temporalmente mientras resolvían los detalles. Isabel había aceptado principalmente porque su casero la había echado al enterarse de que había tenido a un Mendoza viviendo en su edificio de mala muerte. La prensa había encontrado la historia y ahora Isabel no podía salir sin ser perseguida por fotógrafos. La Cenicienta de Vallecas, decían los titulares. De camarera a millonaria, el bebé secreto del heredero Mendoza. Isabel odiaba cada palabra. Odiaba cómo reducían su vida a un cliché, cómo insinuaban que había planeado todo, cómo la miraban ahora en la calle, algunos con envidia, otros con desprecio. Esto es demasiado, protestó cuando Gabriel le mostró la habitación que había preparado para Mateo, una suite infantil que parecía sacada de una revista,
con cuna de diseñador, juguetes educativos de todas partes del mundo, ropa de marcas, que Isabel ni siquiera sabía pronunciar. Nada es demasiado para mi hijo, Gabriel respondió, observando fascinado cómo Mateo exploraba su nuevo reino. No quiero que crezca malcriado, Isabel insistió. Quiero que conozca el valor del trabajo, del esfuerzo, que sepa que la vida no siempre es fácil, y lo sabrá. Gabriel se sentó junto a ella en el sofá de cuero italiano. Pero también quiero que tenga oportunidades, que nunca tenga que preocuparse por antibióticos o comida o un techo sobre su cabeza, que pueda elegir su vida, no que la vida lo elija a él. Era difícil discutir con eso. Isabel había vivido toda su vida limitada por la pobreza, sus sueños constantemente aplastados por la realidad. ¿Acaso no quería algo mejor para Mateo? Esa tarde Carmen llegó con su abogado. Necesitamos hablar de legitimación, anunció, sin preámbulos. Mateo necesita ser reconocido legalmente como un Mendoza. Ya lo he reconocido, dijo Gabriel. No es suficiente. Necesita el apellido, los derechos de herencia, todo. Carmen miró a Isabel. Y necesitamos hablar de tu situación. ¿Mi situación? Isabel sintió que se erizaba. Obviamente no pueden seguir así. Carmen continuó como si discutiera el clima. Gabriel necesita una esposa apropiada, y aunque no eres lo que hubiera elegido, eres la madre de mi nieto. Con el entrenamiento adecuado... Madre, basta, Gabriel intervino. Isabel no es un proyecto para que lo moldees. No necesito ser moldeada para complacer a nadie. Isabel se levantó, su temperamento finalmente estallando. No soy una muñeca, para vestir y presentar en sus círculos. Soy una mujer trabajadora que ha criado sola a su hijo sin ayuda de nadie. Si eso no es suficientemente bueno para su mundo, entonces su mundo no me interesa. Carmen la estudió con algo parecido a aprobación. Bien, tienes agallas, las necesitarás. Los círculos sociales de Madrid pueden ser despiadados, especialmente con alguien de tu origen. Carmen, Gabriel advirtió. Es la verdad. Carmen continuó pragmática. Si van a estar juntos, ella necesita saber a qué se enfrenta. Las esposas de otros empresarios la destrozarán si muestra debilidad. La prensa la perseguirá constantemente. Cada movimiento será analizado, criticado, comparado. ¿Quién dijo algo sobre estar juntos? Isabel preguntó, aunque su corazón se aceleró. Solo estamos tratando de criar a Mateo. Por favor, Carmen, bufó. He visto cómo se miran, como adolescentes enamorados. Es nauseabundo y hermoso al mismo tiempo. Esa noche, después de que Carmen se fuera y Mateo durmiera, Gabriel encontró a Isabel en la terraza, mirando las luces de Madrid. La ciudad se extendía ante ella como un mar de posibilidades y peligros. Siento lo de mi madre, dijo, entregándole una copa de vino. Puede ser abrumadora. Es protectora. Isabel corrigió. Lo entiendo. Si alguien apareciera reclamando ser el padre de Mateo, yo también sería cautelosa. Se quedaron en silencio un momento, el aire nocturno fresco contra su piel. ¿Has pensado en nosotros? Gabriel preguntó finalmente. ¿En la posibilidad de intentarlo de verdad? Isabel lo miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. Gabriel, mírame. Mírate a ti. Somos de mundos completamente diferentes. Mi abuelo era carpintero, Gabriel reveló. Mi abuela paterna vendía flores en la calle. Mendoza Farma la construyó mi padre de la nada, con trabajo y sacrificio. No somos tan diferentes como crees, pero ahora lo son. Ahora vives en este mundo de lujo y poder. Un mundo que me asfixia la mayoría del tiempo, admitió Gabriel. ¿Sabes por qué estaba en ese bar esa noche? Porque necesitaba escapar. Ser solo Gabriel, no el heredero, no el CEO. Contigo fui yo mismo por primera vez en años. Isabel sintió que sus defensas se debilitaban. ¿Y qué propones? ¿Que juguemos a la familia feliz? Propongo que lo intentemos. Gabriel se acercó tomando sus manos. Que nos demos una oportunidad real. No por Mateo, aunque él se beneficiaría. Por nosotros. Porque sé que sientes lo mismo que yo. Esta conexión, esta electricidad entre nosotros. Tengo miedo, Isabel admitió, las lágrimas cayendo libremente. Miedo de no encajar, de que te avergüences de mí, de que Mateo sufra por mis limitaciones. Nunca me avergonzaría de ti. Gabriel la atrajo hacia él. Eres la mujer más fuerte que conozco. Criaste a nuestro hijo sola, trabajando turnos imposibles, sacrificando todo por él. Eres brillante, hermosa, valiente. Si alguien debería estar avergonzado soy yo, por no haber estado allí desde el principio. Se besaron entonces, suave al principio, luego con toda la pasión contenida de los meses separados. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Quédate,
Gabriel susurró. No solo por Mateo, quédate conmigo, déjame amarte como mereces. 6 meses después, la Catedral de San Isidro en Madrid estaba decorada con miles de rosas blancas y doradas. No era la boda ostentosa que Carmen había imaginado inicialmente, sino algo más íntimo, más real. Solo familia cercana y verdaderos. Amigos, no los cientos de conocidos de sociedad que normalmente asistirían a una boda mendoza. Isabel estaba en la sala de preparación mirándose en el espejo sin poder creer que esto fuera real. Su vestido no era de un diseñador famoso, sino creación de su amiga María de Vallecas, quien había estudiado diseño y había insistido en hacerle el vestido como regalo. Era simple pero elegante, con encaje que había pertenecido a la madre de Isabel. «Estás preciosa», dijo Carmen desde la puerta. En estos meses, la matriarca había pasado de la suspicacia a una genuina aceptación, especialmente después de ver cómo Isabel había manejado su primera gala benéfica, enfrentando a las víboras sociales con gracia y determinación. «Estoy aterrada», admitió Isabel. «Bien, el matrimonio da miedo, pero cuando es con la persona correcta vale cada momento de terror». Carmen se acercó, ajustando el velo de Isabel. «Mi hijo te ama de una manera que nunca lo había visto amar. Y tú lo has cambiado, lo has hecho más humano, más real. Gracias por eso». En el altar, Gabriel esperaba con Mateo en brazos. El niño, ahora de 14 meses, llevaba un pequeño smoking y jugaba con la flor en el ojal de su padre. Cuando las puertas se abrieron y Isabel apareció, Gabriel sintió que el mundo se detenía. Ella caminó hacia él, sus ojos nunca dejando a los suyos, y Gabriel recordó esa primera noche, cómo había entrado al bar y toda su vida había cambiado con una sonrisa. Ahora, meses después de separación y reencuentro, de miedos y esperanzas, estaban aquí. La ceremonia fue simple pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Gabriel había insistido en escribir los suyos. «Isabel», comenzó su voz clara y fuerte. «Hace 9 meses entraste en mi vida como un huracán. Me mostraste que mi mundo de cristal estaba vacío, que el éxito sin amor no significa nada. Me diste el regalo más precioso, nuestro hijo, y me diste algo aún más valioso, un propósito real. Prometo amarte no a pesar de nuestras diferencias, sino gracias a ellas. Prometo que Mateo conocerá tanto el valor del trabajo como el privilegio de las oportunidades. Prometo que nunca estarás sola otra vez, que cada lucha será nuestra lucha, cada victoria nuestra victoria». Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó su turno. «Gabriel, tenía tanto miedo de tu mundo, de no ser suficiente. Pero me mostraste que el amor no entiende de clases sociales. Me mostraste que la familia verdadera se construye con respeto, comprensión y amor incondicional. Prometo ser tu compañera. Tú igual, tu refugio cuando el mundo sea demasiado. Prometo que nuestros hijos, Mateo y los que vengan, conocerán tanto la humildad como la grandeza. Prometo amarte cuando seas el CEO y cuando seas solo Gabriel, mi Gabriel». En Los que vengan causó que Gabriel la mirara sorprendido. Isabel sonrió y llevó la mano de él a su vientre, donde una nueva vida de 2 meses crecía. Los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas mientras la besaba, incluso antes de que el padre diera permiso. La recepción se llevó a cabo en el mismo hotel donde se habían conocido, transformado para la ocasión. El viejo bar había sido renovado pero mantenía su esencia. Gabriel había insistido en ello queriendo honrar sus inicios. Durante el primer baile, con La Vie en Rose sonando suavemente, la misma canción de aquella primera noche, Gabriel susurró al oído de Isabel: «¿Sabías que guardé tu mensaje? El mensaje desesperado pidiendo medicina». Isabel se rió. «Lo enmarqué», admitió él. «Está en mi oficina. El mensaje que cambió mi vida». Carmen, sosteniendo a Mateo, se acercó a ellos en la pista. «Es tradición que el abuelo baile con el heredero», anunció, aunque todos sabían que acababa de inventar esa tradición, así que bailaron los 4, ahora 5 con el bebé en camino, una familia forjada por el destino, un mensaje equivocado y el coraje de 2 personas de mundos diferentes que eligieron el amor sobre el miedo. Los invitados de Vallecas se mezclaban con la alta sociedad de Madrid, las barreras sociales temporalmente olvidadas en la celebración del amor. La amiga de Isabel, María, bailaba con el primo de Gabriel. El antiguo jefe de Isabel del bar conversaba con Carmen sobre vinos. 2 mundos convergiendo, probando que el amor podría construir puentes que parecían imposibles. Cuando Isabel lanzó el ramo, cayó en manos de una joven camarera que Gabriel había insistido en invitar del bar donde se conocieron. La chica se sonrojó mientras todos aplaudían, y Gabriel susurró a Isabel: «Tal vez ella también encuentre su destino equivocado».
Al final de la noche, mientras los novios se preparaban para partir hacia su luna de miel en Santorini, Mateo, dormido en brazos de su abuela, Isabel miró a su nuevo esposo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Solo de una cosa, Gabriel respondió besando su frente. De no haber recibido tu mensaje 6 meses antes. Entonces no habría sido el momento correcto, Isabel filosofó. Necesitaba tocar fondo para apreciar la altura. Necesitabas verme en mi peor momento para saber que podías amarme en cualquier circunstancia. Mientras el coche se alejaba hacia su nueva vida, el teléfono de Isabel sonó con un mensaje. Era de un número equivocado. Disculpe, busco farmacia de turno. Isabel se rió mostrándoselo a Gabriel. ¿Contestamos? Por supuesto, dijo él. Nunca sabes cuando un mensaje equivocado es en realidad el destino tocando a tu puerta. Isabel respondió con la dirección de la farmacia más cercana y añadió, espero que todo esté bien. A veces los mensajes equivocados llevan a los destinos. Correctos, buena suerte. Y así, mientras Madrid dormía, una historia de amor que comenzó con desesperación y 5 euros se transformó en un cuento moderno sobre cómo el amor verdadero no conoce barreras. Solo corazones valientes dispuestos a arriesgarlo todo. Epílogo. 1 año después, Isabel estaba en el jardín de su nueva casa. No tan ostentosa como el penthouse, pero perfecta para su familia creciente, viendo a Mateo correr detrás de las mariposas mientras ella mecía a la pequeña Carmen, nacida hacía 3 meses. Gabriel llegó del trabajo aflojándose la corbata y se detuvo en la puerta para observar a su familia. Su empresa había establecido una fundación para proporcionar medicinas gratuitas a familias necesitadas, inspirada en aquella noche de desesperación que los había unido. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó sentándose junto a Isabel y tomando. A la bebé. 15 de abril, respondió Isabel. 2 años desde el mensaje. El mejor error de mi vida, dijo Gabriel besándola suavemente. Mateo corrió hacia ellos, sus piernitas tambaleándose, gritando, «¡Papá! ¡Mamá!», con pura alegría. Se lanzó a sus brazos y los 4 se abrazaron en el jardín mientras el sol se ponía sobre Madrid. En la casa, enmarcado en la pared del estudio junto al mensaje original, había otro marco. Contenía la primera página del artículo de la revista Hola. De un mensaje equivocado al amor verdadero, la historia real de los Mendoza. Pero la verdadera historia, la que importaba, no estaba en las revistas. Estaba en los momentos callados. En las noches de desvelo con bebés enfermos, ahora con toda la medicina necesaria. En las risas compartidas. En 2 mundos que se fusionaron en uno solo a través del amor. Todo porque una noche, una madre desesperada envió un mensaje al número equivocado. O tal vez, como el destino había demostrado, exactamente al número correcto.